Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Después de varios días en la ciudad de La Paz, como les hemos mostrado, ya fuimos al mecánico, lavamos la ropa, hicimos la navegación a Espíritu Santo, hicimos la navegación para ver al tiburón ballena, hicimos de todo básicamente en la ciudad. La verdad que sí, una ciudad hermosa rodeada de mucha naturaleza en el mar. Así que si no vieron los videos anteriores, yo les recomiendo que los vayan a ver porque hemos vivido experiencias realmente muy lindas. Y bueno, hoy va a ser el día de poner a prueba nuevamente a Blanquita. Después de cambiarle los amortiguadores traseros, rectificar los discos y demás, vamos a salir a la ruta por unos 30 kilómetros, 30 minutos, dice el GPS. Sí, vamos a ir hasta la playa del Tecolote, una de las playas más conocidas. No estamos yendo en un buen día porque es sábado y dicen que se llena mal la playa de gente local porque está cerquita de La Paz. Pero bueno, como hay amigos y hay posibles encuentros, vamos a ir igual, ¿no? Y sí, vamos a aprovechar el fin de semana, a ver cómo nos trata esta playa que tanto nos han recomendado. Así que los invitamos a suscribirse al canal y a que se queden en este nuevo video Descubriendo México. Ahí yo iba a saludar. Sí. Ya está. Nos estábamos yendo y nos acordamos que nos olvidamos de cargar agua. Si no teníamos agua para tomar, así que como nos estamos yendo a la playa unos días, vamos a volver hasta La Paz a cargar agua antes de irnos, porque con el calor que hace además uno toma agua todo el tiempo. Así que fue una falsa salida de la ciudad. Agarramos toda una ruta periférica para evitar entrar a La Paz y por esas cosas del destino estamos igual entrando a La Paz. Después de estar en el taller, hicimos las navegaciones que les mostramos y bueno, era la primera vez que salíamos realmente con Blanquita y empezó a hacer un ruido la rueda de atrás. Pareciera que es la de atrás del lado del acompañante, que hace como un tac, 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 pero empezó ahora. De hecho, hicimos todo un tramo largo y no había hecho nada. Así que ahora estamos volviendo al lugar donde dormimos, acá en La Paz, y que es un estacionamiento, a pararnos ahí. Ya le mandamos el video a los chicos del taller a ver qué nos dicen, porque hoy es sábado. Dios, no tenemos paz. Ven, el ruido pareciera que es desde ahí, de esa rueda, pero no entiendo por qué puede ser. No está ni caliente, no tiene nada, habrá quemado, no sé la verdad. Necesito poder armar un plan sin tener que pensar si voy a tener que ir al mecánico o no, porque si no ya se está haciendo muy pesado esto. Ahí paramos. Martu descubrió que la parte ¿cómo se llama? Del babero, se llama ese plástico que va atrás de la rueda. Como un guardaplaz. Dale a un argentino un poco de cinta, un alambre y te arregla cualquier cosa. Le metimos eso, es lo único que encontramos así mirándolo nosotros. No había olor a quemado, así que no son los frenos, tampoco veníamos frenando. Nos asustaba el ruido porque sonaba tac, 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 tac. Parecía al principio que estaban martillando. De hecho, yo le dije a Martu, ¿están martillando? Pensé que era una obra, digo, bueno, cuando Sí, ya la obra siguió con nosotros un rato dijimos, bueno, no, es nuestro. Claro, es raro. Y eso está compartido ya, entonces, bueno, podía ser que como está partido esté tocando con la rueda. Tenía que ser algo dentro de todo flojo porque si no hubiera roto la rueda también. Así que le pusimos un poco de cinta y ahora la estamos probando acá en la ciudad a ver si vuelve a sonar. Por ahora no sonó. No, vamos a cargar agua mientras. A la izquierda, ¿no? ¿Para cargar? ¿Normal, Karina? Normal. Gracias. Ahora sí tenemos agua para unos días. En esto de agua potable te dan el servicio de cargar a campers. O sea, podés cargar en tu tanque y te cobran 2,50 por litro. De agua potable. Claro, y podés llenar tu tanque de atrás con 200 litros, con lo que necesites. Siempre solemos cargar gratis en algún lado, en estaciones de servicio, donde sea. Está bueno igual que te den el servicio por si no se consigue en otro lado, ¿no? Nosotros cargamos acá en México no agua potable, agua limpia nomás. Claro, ahora cargamos en el taller de Giovanni y bueno, creo que era eso lo que estaba haciendo el ruido porque no hizo más. El tema es que se está saliendo de nuevo porque la cinta está muy sucio, pero si es eso al menos nos quedamos tranquilos de que no es nada del sistema de frenos ni demás. Volvemos al malecón de La Paz. Vamos a hacer el intento por lo menos de ir para la playa, a ver qué pasa.
Cómo patinan los frenos. Qué playa que hay justo al lado del puerto. La playa de Pichiling está hermosa, explotada de gente porque es sábado, pero muy bonita. Y es muy loco que salís de las playas y volvés a entrar en el desierto. O sea, es todo desierto con unas playas hermosas. Además, no solo se ven playas en esta ruta, también hay manglares. Mucho manglar, ¿no? Eso parece. Mirá, todo mangle y agua turquesita divina. Mirá este con la motito, gorditas de nata vende. Con el puesto ambulante va. ¿Encontraremos lugar? Y ahora vamos a ver. ¿Qué es Por para acá? acá me parece, ¿no? Por la arena. Sí, por la arena. Hay un camino. Es increíble la cantidad de gente. Mirá esto, así si la ves así, pareciera que estamos solos. Pero ahora les vamos a mostrar la cantidad de vehículos que hay. Hice un poquito de zoom para que se vean todos los autos. Ahora que tenemos amortiguadores nuevos, ya Martu se piensa que Blanquita es 4x4. No, mira, acá está, acá está. Acá está la huella. Opa. Ya estacionamos a Blanquita en la playa del Tecolote. Está un poquito ventoso ahora, así que el mar está movidito. Lo que se ve allá enfrente es la isla de Espíritu Santo, que el otro día fuimos a conocer y a recorrer. Miren la cantidad de motorhomes que hay. Pero nosotros vinimos acá y nos encontramos con los chicos de Mi Casita Nómada. ¿Cómo con quienes están? pasamos Navidad, Año Nuevo. Llegamos. ¿Bien y ustedes? Bien. Hola. Ahí están unos que ya caen. No, tenemos que A volver. este pibe lo conozco. ¿Cómo es? Mirá, con lo importante, cortando la carnecita. Aquí les dan un bocadito. A ver, a ver, a ver. Bienvenida. Muy buena, ¿eh? No te lo voy a negar, ¿eh? ¿Cómo andan, amigos? A ver cómo está el agua de este mar. Arrastrando los piecitos siempre. Por si acaso. Nos dijeron los chicos que vieron rayas, así que... Oh, está linda igual, ¿eh? Como dicen en Brasil, salar los pies para endulzar el alma. Claro. Lo necesitamos porque yo con los problemas mecánicos realmente ya estoy sobrepasado, así que necesitamos recargar energías y el mar es el mejor lugar para hacerlo porque, bueno, no pasó nada hoy con Blanquita, la verdad que fue solamente un susto, pero ya es como que no tengo más energía para problemas de ningún tipo, así que necesito que Blanquita haya quedado bien y poder disfrutar un poco, un tiempo que sea. Mucho tiempo, muchos meses encima tenemos de desgaste emocional y demás. Miren qué hermosa que está la playa de Tecolote. Muy transparente el agua, se ve por ahí. Y creo que es hora de calentar el agua para el mate. Ay, necesito unos matecitos, mi amor, sí. Vamos a calentar el agua. Creo que lo más curioso de esta playa son los pelícanos, que se tiran de cabeza, miren, por todos lados. Nunca vimos además tantos pelícanos comer como acá. Miren, ese se acaba de levantar, van y se tiran al lado. Miren qué lindo además el atardecer. La verdad que está linda Tecolote, es una playa local, mucha gente. Recién nos vino a visitar Chuy de La Paz a saludarnos, que vio la camioneta. Allá se tiraron los pelícanos, la verdad que está... Miren, era lo que necesitábamos, cambiar un poquito de energía. Ahora nos vamos a ir a compartir un rato. Me llama la atención como siempre en Baja California se puede llegar con los vehículos a la playa, estacionar, al menos en la mayoría de las playas, y disfrutar. Todo el mundo trae su gazebo, su bebida, su comidita. No sé, la verdad que me gusta, está linda. Mucha gente andando en moto de agua. Mañana seguramente nos vamos a bañar en este mar hermoso con el calorcito.
música. ¿Viste cómo comió ese? Miren, ya cayó prácticamente el atardecer y les quería mostrar de este lado, o sea, el lado opuesto a la playa también. Qué lindas las montañas que hay. Lindas montañas, lindos colores del atardecer. Miren, la magia de los atardeceres. Están los pelícanos comiendo, la gente disfrutando, muchos ya levantando campamento porque vienen desde la ciudad de La Paz. Y nosotros que somos los motorhomes tenemos el privilegio de pasar la noche en este lugar hermoso y disfrutando de este nuevo patio que nos va a acompañar por un par de días porque está muy lindo, vale la pena para bajar un cambio y disfrutarlo, me parece. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Hoy nos levantamos en la playita. Este viento que se siente ahora no es nada comparado con el viento que hubo a la noche. No saben cómo se sacudió Blanquita. Miren, no dormimos nada de lo que se sacudió. Y Jen nos dijo, el único problema que tiene esta playa es el viento todas las noches y tal cual. Pero bueno, ya está, ya son las 8 de la mañana, ya hemos arrancado el día. Miren lo que es el color del agua, mucho más turquesa que ayer se ve. Qué bonito. Los de las carpas sí que las deben haber agarrado bien porque con el viento que hubo, tremendo. Y miren, ahora no hay casi vehículos. Van a ver cómo se va a llenar esto a la tarde. Por eso nos pusimos tan cerca de los chicos. Porque ayer estacionaron ellos, los amigos, y en el medio les pusieron un auto, un gazebo. Entonces, bueno, mejor estar estacionado cerquita. Y si miran por allá atrás, hay bastantes vehículos, motorhomes y demás. Ayer conocimos a la pareja de ahí, que son cubanos que viven en Florida. Muy, muy copados. Miran los videos de los chicos de mi casita y también los nuestros. Así que, bueno, creo que hoy ahora vamos a desayunar y en un ratito vamos a ir a hacer una caminata porque dicen que hay una playa cerquita muy bonita y como esta se llena mucho, vamos a ver si podemos ir a esa a compartir. Y bueno, con este ventoso día les decimos buenos días. ¿Cómo dormiste vos, Belú? Era dormirme 5 minutos cuando paraba el viento y de pronto ¡fu! Así que nos movía todo. Más de una vez pensé, dije, bueno, nos vamos a despertar con Blanquita así de costado en la arena. No, che. Yo sí casi me levanto como a las 3 a moverla porque no podía dormir. No, fue muy fuerte. Pero en este paraíso, ¿qué les vamos a decir? Miren lo que es el agua. Es muy increíble el color. Vamos a tomar unos matecitos y a comer algo rico, desayunando frente a este mar increíble. La playa del Tecolote es una de las más reconocidas del Golfo de California. El mar acá es súper transparente y con un color turquesa hermoso, que contrasta de lleno con el desierto y sus áridas montañas que lo custodian por detrás. Es uno de esos paisajes que soñábamos encontrar en la Baja. Playas infinitas, aguas tranquilas y un montón de viajeros que llegan hasta acá para poder disfrutar del lugar y compartir. La vida que elegimos no tiene muchos lujos, pero es que el lujo para nosotros es esto. Estacionar nuestra casita y tener como patio al Mar de Cortés, rodeados de amigos. Elegimos una vida en movimiento, con poco equipaje, pero llena de momentos de esos que marcan para siempre. Así que con el mar tan calmo, aprovechamos para hacer snorkel, salir en kayak y refrescarnos en sus aguas durante el día. Enfrente se ve además la silueta de la isla Espíritu Santo, esa que les mostramos hace unos videos en un tour y que también nos pareció alucinante. También a lo lejos pudimos ver la playa de Tecolotito, que ahora vamos a ir a conocer. Pero incluso sin moverse de la orilla, el Tecolote ya lo tiene todo. Amplitud, calma y esa sensación de estar en el límite exacto entre el desierto y el mar. Los fines de semana esta playa es una de las más elegidas por los paseños, pero los días de semana es un auténtico paraíso. Desde ayer que no aparece el gatito de los chicos de mi casita, lo estuvimos buscando con la camioneta hoy y no pudimos encontrarlo.
Pero bueno, confiamos en que va a aparecer. Dicen que cruzando ese cerro de allá uno llega a otra playa que se llama Tecolotito, pero se llega caminando, así que vamos a ver si podemos conocerla. Vamos acá con nuestros amigos cubanos, con los chicos de mi casita y con Belu que va con su bolsita de chido. Acá como en la zona más céntrica de la playa, como en la entradita, está llena de restaurantes que alquilan las palapas para que pases el día y demás, porque no hay sombra. Y se sumaron ahora dos amigos más mexicanos que son amigos de nuestros amigos cubanos. Buenas. Y los mexicanos. Cubanos, mexicanos, mexicanos. Y nos vamos a pasear y a conocer una linda playita. Miren, por allá está la playa de la que venimos, Tecolote. Por acá tenemos otra playa más turquesita. Y ya estamos por llegar arriba del cerro para cruzar. Lo bueno es que ahora vamos a llegar muertos de calor, con muchas ganas de meternos al agua, ¿no, Eru? Ay, no, de más. No pensé que había que subir tanto. Mejor, mejor. Mientras más calor, más ganas de darte un chapuzón te dan. Miren, me parece que acá hay una vista de la playa. ¡Uy, qué color! Miren lo que es esa playa. ¡Qué hermosa! Vamos a bajar todo por acá. Y no hay nadie además. Miren lo que es eso. Vamos con ganas, Belu, ¿eh? Está muerta, me parece. Mirá la culebra que había. Le falta la cabeza. Sí, no tiene la cabeza. ¿Te asustaste? Me asusta porque encima estaba justo al lado. Llegamos, Belu. Menos viento que la de Tecolote. No, es un paraíso. Ya me estoy metiendo al agua. ¡Qué bonita playa! Está preciosa. Vamos a ir ahí al ladito de la roca. Sí, porque no tenemos sombrita. No, está muy hermosa esta playa. Acá ya nos están convenciendo de ir a Cuba, así que me parece que prontito... Convencidos ya. Prontito va a haber videos por Cuba, me parece. Esta agua, amigos, es imposible no disfrutarla con el calorcito que traemos. Miren qué transparencia, qué hermosura la playa de Tecolotito. Y eso que es domingo y prácticamente no hay gente, miren. Solos estamos en la playa prácticamente. Trajimos el snorkel para pasar el rato y divertirnos. Está muy, muy linda. Enamorado de las playas de Baja California, la verdad. Miren el cangrejo. ¿Lo ven ahí? Es que es tan transparente el agua. Yo creo que está vivo, así que ni me voy a acercar porque me voy a clavar las pinzas. Debe ser de las playas más transparentes que recuerde, amigos. Se ven los peces, pero no hace falta ni meter el snorkel abajo. Es tan transparente. Muy paradisíaca, Tecolotito. ¿Te viene gustando? Es preciosa y el agua no está para nada fría. Miren, ahí se ve una raya. Hay montones en esta playa, por eso siempre hay que meterse con calzado y caminar con cuidado. Miren, hay una ahí, hay una allá.
Hay varias. Eso que como decimos los snorkel no las vimos. Miren lo cerquita que está pasando. Al ladito de la orilla. Y siendo ya las 3 de la tarde, amigos, nos vamos a despedir de esta playita virgen, hermosa, que no tiene restaurantes, no tiene ningún servicio, pero eso le da el encanto justamente, que sea virgen, que se pueda hacer un snorkel tan lindo, que tenga corales, que el agua está fresquita, así que te refresca, no es un agua que te da calor. La verdad que muy recomendable venir a Tecolotito si están en Tecolote. Fíjense que es domingo y miren, está súper vacía, así que eso también se agradece. Y bueno, nos vamos a ir para Tecolote. Pasamos un día hermoso acá compartiendo con todos los amigos que nos hemos hecho en la playa. Y eso es lo que más nos gusta, lo que más valoramos de esta vida. Así que bueno, nos vamos, amigos, para Tecolote caminando un ratito a buscar las casitas porque ya nos agarró hambre. Miren, les dijimos que iba a haber autos porque era domingo. De los dos lados está lleno. Increíble. En la otra playa estábamos solos. Y después de la caminata volvimos con hambre. Belu preparó arrocito con tomate, huevo duro y atún. Así que vamos a comer algo rico viendo el mar de Tecolote turquesita. Está divino. Además hay muchísima gente, está lleno como les mostré. Pero no hay música fuerte, está bastante tranquilo por suerte. Nuevo día en la playa de Tecolote. Ayer al final no grabamos nada porque estuvimos compartiendo, disfrutando y colgamos. Pero bueno, hubo varios reencuentros con viajeros que ya hemos conocido y hemos compartido bastantes. Los han visto en el canal a muchos. Por acá tenemos el rancho móvil, el auto de Fabián Viaja. Bueno, ahí está Blanquita. Por allá están los chicos de Mi Casita Nómada. Y por allá atrás están nuestros amigos de Bahía al Mundo, con los que hemos ido al Ártico, con los que hemos hecho también una muy linda amistad, igual que con Fabián y con los chicos de Mi Casita Nómada. Vamos a hacer unas milanesas para compartir entre todos. Belu está ahí preparando la ensalada. ¿Qué pasa, Fabi? Y los chicos de Bahía volvieron hace poquito de Argentina y nos trajeron un regalito que les quiero mostrar porque está muy lindo. Chan, chan, chan. Nos hicieron un mate de Caminando el Mundo con Blanquita y estamos los dos. Muy lindo y además nos dijeron que entra, vamos a probar en vivo. Ya, perfecto, entra en el posavasos. Así que tenemos nuevo mate personalizado. ¿Qué más se puede pedir? Voy a sacarle el papelito para que se vea. Miren qué lindo que está. Hermoso el mate de acero como el que tenemos. Y no había visto este detalle, pero mira, abajo le pusieron de Bahía al Mundo, los amamos. No lo había visto, Belu. Ay, no, porque ayer lo saqué de la bolsita. Oh. Y la foto es la foto nuestra de portada que tenemos en Instagram. Quería también aprovechar para contarles que estos días estuvimos buscando a Cosmo, el gatito de los chicos de Mi Casita Nómada, que se perdió el domingo acá en la playa de Tecolote. Encontramos el tag tirado como a 3-4 kilómetros de acá y el gatito no apareció. Así que si hay gente de La Paz mirando este video o alrededores, sepan que están buscando a Cosmo los chicos. Un gatito blanco siamés que se perdió. Estamos todos haciendo fuerza para que aparezca. Así que bueno, ojalá que así sea. Ahí vamos, Belu, con el puré, la ensalada. Y la silla. Y la silla. A compartir con amigos, qué lindo. Excelente plan de martes. Miren con quiénes estamos. ¡Eh! Ahí está. Mirá la parrillita de Ale, ¿eh? Mirá. Ay, adquirida nos salió carísima. Mirá qué nivel. El ladrón de la habrán comprado. No, en United States Esa es recuperada, digamos. nosotros reciclamos. Está muy bien. Mirá qué buena. Esa que armaron los chicos, Juan y Lu, yo solamente la estoy cocinando. Qué bien se come con estos chicos, pasta Miren lo que frola. preparé yo. Estuve cocinando. Mirá Fabi cómo se portó también, ¿eh? Mirá, tomando Acá está en la cervecita. cervecita, mirá. Traigo un chapulín en 10 pesos o el plato en 200 y la media de 120. A ver si Ale se anima a probar chapulín. A Esto es ver. un chapulín Oye, Colorado.
colorado, o el chapulín colorado, que sería el saltamonte, Ah, se llama. vale, no sabés. Y vamos a probarlo. Y traigo el alacrán, ese Ay, no, Dios. Alacrán. No, Yo voy por el chapulín que siempre me intrigó, el alacrán paso. este lo traigo con habanero y ajo, está bien bueno. Es picante. No pica mucho. No pica mucho. Así No se pica y te queda la boca así. Los mexicanos dicen no pica mucho. A ver, Ale. Aunque nos pique. Está bueno. Es como... ¿Qué sabe? No lo puedes comparar, pero es un rico crocante. Está bueno, es crocante como, te diría, está a un nivel más arriba que un maní. Saladito. ¿Tanto? Está muy bueno. Es una carne seca, está bien bueno. ¿Vale cuánto la bandejita esa? 200 y la chica 120. Vamos por una chiquita. Con salsa y limón. No voy a comer eso. Van a probarlo, ¿cómo que Tengo no? tarros No, para todo eso No, tenemos, no, eso te no. agradezco. Vamos, esto por la experiencia, yo quiero que no sea el egoísta. Pasé egoísta, tranquilo, Ale. No sean corajudos. Vamos a probar. Si vos decís Come que todo. sería más rico, Sí, la verdad vamos a probarlo, mira. Yo paso. ¿Cómo se llama Ya. usted? Todos tenemos que probar. Probar hay que probar. Después Ángel. puedes elegir si te gustó o no. Ángel Romero, ¿usted ha probado una vez las milanesas argentinas? Va a tener el primer honor, antes que mi familia, de probar estas milanesas argentinas. Echale un poquito de limón. Ángel va a probar las milanesas argentinas hechas por Juanes y por Luz. Le falta picante. No tiene picante, es suave. No. ¿Son buenas? Está pensando. Podés decir la verdad. Buenas. La hicieron ellos dos. Ellos dos, los chicos, pequeños. Yo le voy a Milanesa. dar. Esa es una flor Ajá. Ya se la ve picosa, te digo. Sí. ¿no? hidratada con chilito y limón. No debe de faltar. Flor deshidratada. ¿Cómo se llama la flor? Jamaica. Ah, Jamaica. Flor de picazón se llama. No pica nada. ¿no? No pica nada. Es muy rica. La Jamaica rica el agua, eso. Es dulzona y parece como si tuviera tajín, pero no es picante, Es como realmente no es una picante. gomita, pero Ah. natural. Vamos, es como para un postre, diría, pero agarren. Probar. La desarmamos, la sacamos acá y le devolvemos ahora. Mm. Claro. No pica. Es verdad que parece un dulce, Parece un dulce, es como una gomita. Está buena. No. Plato de chapulines con limón y Chile. chile. Y chile. No mucho, no. Salsa picante. Vamos a probar, ¿no? Porque ya que está ahí, Ay, justo que tiene la salsa. vamos a mojarlo un poquito. ¿Eh? A ver. Qué impresión, mirá. No hay que pensarlo mucho. No hay que pensarlo. El que sí pica es el alacrán, pero pica con la cola. Ah, claro. A verlo como ves, permiso, ¿eh? Cada vez que lo... No. ¿Estos los encuentran acá? No, ¿O dónde se...? son de la Sierra de Durango, Ah, de la Sierra de Durango. de la tierra del alacrán. Sí, está bueno, no está mal. Ya está en la milanesa, mirá. Claro, esto sí. Corremos los, Mirá. corremos los chapulines. Fuera, Ahora chapulines. Adentro, milanga. Tantito no da. Un aplauso para Juanes y Lu, che. Los milaneseros. ¡Vamos! ¡Eso, Eso, Candy! Candy. A Tecolote le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner la playa de los encuentros entre viajeros. Como les mostré ayer, estamos compartiendo un montón. Estamos grabando medio así cortado porque bueno, cada día va siendo diferente y vamos compartiendo distintas cosas. Ayer nos quedamos jugando entre todos, conversando hasta la noche, viendo los atardeceres en esta playa que son hermosos. Y hoy en la mañana viene Juanjo de la Bicha Rutera al Español y me dice, ¿tienen planes para comer hoy? Digo, la verdad que no, todavía no habíamos planeado nada, eran las 9 de la mañana. Me dice, porque quiero hacer una paella para compartir. Así que dijimos claramente que sí, así compartíamos una paella con todos. Los chicos están estacionados por allá atrás, así que vamos a ver qué están haciendo. A ver, Juanjo, ¿cómo va? Pues ahí va. Sí que hiciste arroz. Sí, demasiada creo al final, Va a ser una paella de mar y tierra, ¿no? Mar y tierra. ¿Eso qué es? Esto es un caldo que hice con las cabezas de los camarones, de las gambas. Ok. Esto es lo que se supone que luego le da el gustito. Acá hay otra olla más. Yo creo que podríamos ir sirviendo de aquella. ¿Sí? ¿Sí?
Hay que ir pasando Pues platos para sácalo allá, tú porque yo no he participado en nada. que lo traiga yo. Yo voy a ¿eh? participar en comer. Pero habrá que ir sirviendo allí, ¿no? No vaya a parecer que sea yo. ¿O la vas a traer para acá? Dale a Fabián primero que se tiene que ir. Dale, ya. No le vamos a dejar que se vaya. ¿Qué tiene? Acá hay Dale a comer, clientes. así se va. Hay clientes VIP. A Belén y al ¿cómo se llama tú? Juanes. A Belén y a Juanes, nada de... esperando la Nos sacan los camarones. Sí, claro. que aguantar para hacer un huequito para que Va a estar 15 horas arriba del barco, yo te diría decir. Vamos, platos. Miren la pinta que tiene la paella. Para ellas y para él también, ¿no? Para todo un poquito. Para todos. A ver cómo sabe, porque es difícil. Yo creo que es rica porque la intención es lo más importante. Se ha hecho con esa intención. Me lo ha dicho Juanjo. ¿Está bien así, Martín? Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No saben lo buena que está la paella. Espectacular. Fabi, se te va el ferry, Fabi. En un ratito. ¿Tienes problemas Déjame los camarones y anda, dale. de que haya camarones y esas cosas? Miren qué linda banda que se armó acá. ¡Para el paisero! Me parecía, ¡Bravo, Juanjo! Aquí, ahora os doy del otro. No sé. Venga, dale, Fabi, no te vayas. Fabi, vení. A ver cuándo. Te vamos a extrañar, Fabi. Al lado de Blanquita está estacionada la casita de Mandy y Jairis, que ahora nos va a hacer un mini van tour, ¿no, Mandy? Un mini van tour. Miren, es muy linda, la hizo toda Mandy la camioneta. Toda. De hecho, es la tercera, la cuarta que hago. Ellos son cubanos, viven en Florida. En Florida. Permiso, ¿eh? Miren qué hermosa que es la camioneta. Tiene aire acondicionado, miren el baño. Aire acondicionado aquí arriba, calefacción. La cama entramos todos a dormir ahí. Por lo menos 4 gente caben. Lo mismo se puede dormir así que así. Tiene Claro. la misma medida. Miren qué La misma hermosa. medida tiene. Y después por acá adelante, si me giro, está la cabina de conducción. Acá tienen un freezer que va arriba de la mesada, que hoy Mandy estuvo haciendo Sí, ahí lo conexión. conecté. Y el refrigerador. Hermosa. Felicitaciones, Mandy. Gracias, Hermosa. Gracias. Muy linda casita, ya lo armaste. ¿Viste lo...? Yo quiero mostrarles, antes de irnos de la casita, este detalle quiero que muestres, que armaste vos. Miren qué lindo. ¿Con qué lo hiciste? Epoxi. Con epoxi, miren. Epoxi. Un Es pedacito. como una playita, ¿tú sabes? Esto es lo que nos gusta a nosotros, la playa. Por eso Y acá estamos está aquí. el jardín también que armaste. Mi esposa quería un jardín, quería unas maticas para ponerlas aquí. Y yo le puse esto, ya, eso no tiene que echarle agua, no tiene que coger sol. No Nadie se- te lo va a sacar en la No, frontera, eso- nada. no hay problema en frontera ni nada, así que... Bueno, felicitaciones. Hermosa la casita. Gracias, gracias. Dale porque se quedan, ¿eh? Los convencemos y se quedan de nuevo. Buena ruta. Un gusto conocerlos. Nos vemos en la Florida. Seguro que sí, nos vemos en la casa allá. Todos, vayamos a mi casa todos. Todos vamos para ahí. Nos vemos. Chao. Hoy nos pusieron al lado de la camioneta un puestito, una marisquería que está en el centro de La Paz. Y nos están mostrando cómo hacen los ostiones. Este es ostión de piedra. Va nomás. Nos decía acá el amigo, 50 años tiene. Más o menos de entre 40 y 50 años. ¿Lo puedo levantar? Sí, no es para nada. Están pegados. Es pesadito. Sí, ¿no? Están pegados en las piedras del mar. Y lo mantienen vivo con la misma agua de mar. Agua salada, mire. Estos vienen saliendo, vienen frescos. Estos no los traen del conejo. Para Ah, el Pacífico. claro, Aquí tienes que hallarle el timing porque si no, Ajá. pongo uno la mano y, claro. ¿y qué hacemos sin la mano, con la mano mocha? Vamos nomás. Ahí está, mira. La napadita y ahora nos va a mostrar cómo lo prepara, ¿no? Sí, estos ostiones son naturales, ya mire. Le puedo poner limoncito, igual le puedo hacer una salsita como aquí a los señores. Y este lo comen así, mira. Este ya está listo, le quita el callo de la piedra.
Y está pesado, pues están fuertes los. Claro. Claro, le puedo poner cebollita, pepinito. Este rodaja de pepino hacemos. Todo es natural, ¿no? Chiltepín, este es chiltepín. Mirá, Y ahí va. y ahí se fue para probar. ¿Cómo es tu nombre? Roberto. Roberto. Sí, Roberto. Gracias, Roberto. Mi compadre. Ellos tienen una marisquería en La Paz y hoy vinieron a vender acá a la playa. Mira, Ahí está, mirá. El pulpi. vaya. Ahí está. Mirá, Camarón crudo, de todo. Todo camarón cocido, todo viene fresco. El pulpito, mira. Pulpito que no falla. Acá está la almeja de chocolate, no sé si la conozcan. ¿Sabes que no la probamos todavía? Pero Tenemos mirá. pata y almeja, mira. Esta es la almeja de chocolate, ¿no? Ajá, Y esta, pata de mula. pata también. Esa es la que dijiste que era afrodisíaca, ¿no? Sí, las dos, esta A y, ver, y esto, este. mirá, Estas son chiquitas y ahora nos tocó en grandes, pues. Claro. Están en temporada. Vamos a probar esto porque lo recomendaron un montón. Yo hasta ahora nunca había probado. chocolate, ¿no? Ah, mira cómo es adentro, ¿eh? 220, esas salen 220. Es como el aguachile, pues, como son platillos más caros. Como ya el más Tiene, allá. ¿eh? Ahí sale. ¿Esta es la afrodisíaca? No, esta no. Ah, yo acá. Quería aprovechar, 2 por 1. Ya estaba. Digo 2 por 1. Este es el callo de almeja, se quita. Todo se come. Este sí se quita. Como es nueva la almejita, Claro. mira. Se limpia, se tiene que limpiar Bien. para que vaya bien, pues. Este se llama olán. Este es el olán de la almeja. Ah. Se limpia Ah, y mira. este se viene para acá. Eso es lo que se come. Simón. Lo otro se descarta. ¿Así? Bien. Qué talento para separar, ¿eh? Sí, pues que ya la práctica, ¿me entiendes? Claro. ¿Cuántos años con esto? Pues llevo yo 3 años, yo llevo trabajando aquí 3 años. Pues uno se va haciendo mañoso, güey. La maña de uno. Todo picadito. Es rica, ¿no? Simón. Me dijeron- Yo la probé en la mañana con mi familia, está muy buena. Mire. Y esta igual. Vamos a probar la típica, así con todo, un poquito de todo. No voy a llegar al chiltepín, me parece que no voy a llegar, pero el resto. Acá, mira, cebolla, limoncito. No me dejarán mentir, ustedes tóquenlo. No, vimos que está todo Ah, fresco. mire. Mirá, Mira qué presentación. impecable. Esta lleva con la salsita de la casa. Esta se la recomiendo yo así. Sí, Porque es almeja natural para que sepa el sabor de la almeja. dale, así la probamos. Hasta 2 porciones salieron. Vamos a probar con Ale acá, a ver. Mire, no en todos lados hay almeja grande, pues. No, son enormes. Un brindis, hacemos? un brindis, Sí. mirá. Ahí. Salud, Acá probando en La Paz, el tecolote. probando cosas nuevas. Las almejas chocolate, mirá lo que. Ahí va. Probando cosas nuevas. Es que es grande esto, ¿no? Carnoso. Es que la almeja está muy buena. Oh, El buen juguito sabor. muy rico el sabor, con el pepinito, con. buen sabor, ¿eh? Yo ya las he comido, sí. La primera vez que como todas estas cosas así, Aprobado, ¿eh? Muy bueno. el pepinito y eso. Y en tostadas no venden, ¿verdad? Con razón estaba rico, ¿eh? No, lo dejamos blanquito. Ahora lo tenés para el adorno, la cortinita, Jabonera, eso es para jabonera. la jabonera. Ah, sí, te la Una cosa más que probamos. Ya probamos grillo, probamos de todo acá. Los chapulines que están riquísimos, crocantes, un saborcito así como los carnalitos, digamos. Sí, es verdad. Bueno, hay que ir probando cosas nuevas, de eso se trata de viajar. Así da gusto tener vecinos acá en el barrio de Tecolote. Claro, obvio que se instale, no hay drama. ¿Qué le vamos a cobrar? Oye, son bien buena onda todos, ¿no? Es que Gracias. a veces me pasa que no todos son buena onda, pues, la verdad. La de piedra, del lado afuera. Ostión de Esta es piedra. concha, este es ostión. Ay, así queda. Cuestión de piedra y la de chocolate, la almeja de chocolate. Y ahora Falta, vamos mira, falta la pata de mula, esta pata está de chida. mula. Esta también. Oh, qué dura. Sí, estas también son duras. Todas las conchas son duras. Este es así, pues, este es fuerte. Es negra. El sabor man. es más fuerte. Sí, es más fuerte. Se la voy a limpiar. Sí, así Normalmente la... hay gente que no la limpia. No, es que Mira. estas son Oscura. almejas grandes, pues. La neta vienen bien pelechadas. Mira, Ahí Mira, para la foto. Mirá qué presentación, Puro De fresco, todo. puro fresco, ¿eh? Ya me muchas queda gracias, amigo. Y el cevichito. Agarremos así, ahí. Cebollita. Cebollita, Le da pepinito. como un poquito de sabor, viste, Agarramos así, ¿no? refrescante. Sí, también, ¿no? ¿Y el agua? A ver. Este es enorme, mirá. Un poquito más de limón, me parece. Yo soy muy de limón. Está bueno también.
Me gustó más la almeja, pero está bueno. ¿No? Me gustó más la de chocolate. A mí también, pero está rico igual. Sí, a mí también me gusta más la naranja. A mi lado. ¿Y nos queda esta? Esa es chiquita. Esta es... Más suave el sabor, ¿no? Otro sabor. Esta es más rica. La de chocolate. Sí, me gusta más. Más suave, ¿no? Muy rico, Roberto, los productos. Sí, la neta está chido, ¿no? Muy bueno. Tiene mucho que ver el hecho que estén frescos ya. Si no están frescos, las cosas a veces tienden a saber un poco ya rarones, pero viene recién salido, pues. Ya. Se nota. Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana ahora. Él se encargó de otras cosas y yo me encargué del marisco. Claro. Él hizo verdura y yo marisco y así. Bien. Y pues Felicito. somos un equipo nosotros. Mira, tenemos que hacer las dos versiones, con esa y con un poquito de chiltepín. ¿Qué opinás? Sí, es que con esta yo creo va. Mira, ¿le tiramos un poquito ahí? Sí, chale, a ver. Es como un ají molido, ¿no? Sí, recontra media picante. Igual. Pica. O sea, Sí. ya comelo sabiendo que... Que vamos a tener que ir a tomar agua A ver. bastante. Lo único que está la playa. Sí, pues por agua no No se van a preocupar ahorita. Está bueno. Mm, Yo no sé si el afecto es más en una comida cocida mm. que crudo, ¿no? No está tan fuerte. No. Muy bueno, muy bueno. Hasta el mirá. chiltepín nos gustó, mirá. ¿Eh? Muy buena, ¿eh? Riquísima. Sí, nos está faltando la última. Queda la otra, sí. Y esa Y con esta ya cerramos el video, basta. vos sos más joven. No, dale, mirá, tiene... Dos partes tiene. Poné el limoncito. Sí, trae igual. Bani. Pata de mula. Pata de mula. Mirá, ya hay un color chocolate. Esa sale de los manglos ya. ¿Qué? ¿Te picó el chiltepín? ¿De los manglares? Sí, a veces tiene un olor fuerte. Literalmente de lodo. Ah, ¿del lodo? pues, sí, Mirá, por eso por es eso- que el color Limoncito. tienden a oler a mar o lodo. Pero es que la almeja es que viene fresca, pues Claro. es señal de que está buena. ¿O la Ahora sí, contamos o mañana no la contamos? Sin chiste. Bueno, estamos los dos juntos. El final es más fuerte el sabor. Sí, pero no está tan fuerte Poquito, igual. no sé. No, bueno. No está tan fuerte igual. La que más me gustó es la almeja. La de chocolate. El chocolate. Los dos le damos un día a la chocolate. Esta que es la de piedra, un La 9. de chocolate. Le mandamos un 9. Sí, 8.59. O sea, depende siempre de la preparación. Él la preparó muy rica, le sacó todo esto que le pueda hacer ¿Y más esta? fuerte el sabor. Un 7. Y esta no estamos preparados para este sabor, creo. Es más Sí, fuerte. ya Tal vi. vez Es por que- no, sí. Ustedes. No, gracias a ustedes por Gracias a ustedes también. la buena Y onda. ahora vamos a probar el ceviche que nos preparó acá de Uf. pulpo y camarón. Seguimos morfando nosotros. Sí. Mariscos El Pulpis, se llama el local. Estaba mirando la gorra. Y bueno amigos, así vamos a cerrar este video. Esperamos que les haya gustado todo lo que hemos vivido acá en la playa de Tecolote y en Tecolotito. A nosotros nos encantaron los encuentros que se dieron, todo lo que hemos compartido. Ahora la rica comida que hemos probado. Vamos a irnos a comer un cevichito ahora. Y les agradecemos mucho por haber estado del otro lado haciéndonos el aguante. En el video que viene creo que vamos a ir a conocer la que dicen que es la playa más linda de Baja California y una de las más lindas de México. Así que los invito a que se suscriban al canal si lo quieren ver y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.